Ya, entonces ahora vamos a hablar un poco de los tipos posibles de scheduling. ¿Cómo puedo clasificar las políticas de scheduling que vamos a empezar a estudiar a continuación? Entonces, una manera de clasificarlas primero es por el tipo de interrupción. ¿Cómo decido a quién le toca o no? En principio, todos los procesos funcionaban de manera colaborativa o no expropiativa, pero los sistemas modernos funcionan básicamente de manera expropiativa. ¿Qué significa que un proceso que un sistema funcione de manera expropiativa? Es que usualmente cuando yo lanzo un proceso, lo lanzo, pero no lo lanzo a que haga lo que quiera o el tiempo que quiera, sino que lo lanzo con una condición. Cuando lo pongo a ejecutar, le digo, tú vas a tener 10 segundos de tiempo y voy a poner un timer porque cuando le entrega el control a un proceso, ya no soy el sistema operativo, ahora soy el proceso. Ahora la CPU está ejecutando ese proceso. Por lo tanto, una vez que lo lanzo a ejecutar, antes de lanzarlo a ejecutar, me preocupo de dejar un timer en el hardware, en el computador. De manera que el hardware, en algún momento, cuando se cumple ese tiempo, levanta una interrupción, le avisa al sistema operativo dice, oh, se cumplió el tiempo, ya, entonces tengo que sacar al que está y le toca a otro. Entonces el proceso no tiene cómo evitar este tipo de comportamiento, ¿ya? Entonces eso es el scheduling que se llama expropiativo. El sistema operativo decide en cualquier momento puede decidir interrumpir un proceso que está en ejecución. Y el otro modelo, el que se solía usar en los computadores anteriores, en los computadores más antiguos, en los años 80 era muy popular, Windows 3.1 era expropiativo, o sea, perdón, era colaborativo, DOS también era colaborativo. Entonces son los que no permiten que el sistema operativo interrumpa a un proceso, ¿ya? Permiten que un proceso ejecute hasta que se bloquea voluntariamente por input-output o abandona la CPU o el proceso termina. Entonces, ¿cuál es la trampa aquí? Que si estoy en un sistema operativo, aquí la trampa es muy sencilla, porque si estoy en un sistema operativo que es de tipo em, colaborativo y tengo acá un while true o while 1, ya, voy a ponerlo en versión C, y no tengo cuerpo y no hace nada, entonces este sistema no tengo manera de interrumpirlo. Entonces, una instrucción de este tipo ya podría bloquearme el sistema completo si que no tengo una manera de interrumpirlo. Básicamente, cuando un proceso entra en un loop infinito, podría bloquearme el sistema completo, ¿ya? Entonces, pasaba mucho en los sistemas antiguos que uno de repente cargaba algún programa, y si el programa tenía un error, el texto programa podía pegarte el sistema completo. Entonces, es la primera clasificación, sistema expropiativo o no expropiativo. La mayoría de los sistemas interactivos que usamos son expropiativos, porque deciden cuánto tiempo va a ejecutar cada proceso. La otra clasificación es un poco por el tipo de procesos que voy a tener, ¿ya? Hay schedulers que se llama scheduler batch, de procesamiento, o es batch como procesamiento por lotes. En la primera clase hablamos de eso, pero si no se acuerdan, significa que son procesos básicamente sin ninguna interacción. Un proceso batch o un proceso por lotes es básicamente una lista de instrucciones que yo le paso a la CPU y le digo, ya, ejecuta todo esto. Y cuando termines, avísame. Pero no te voy a dar ningún feedback entre medio. Tú solamente vas a ejecutar estos cómputos, ¿ya? Entonces, no requiere que el usuario ingrese nada entre medio. Entonces le mando trabajo, la CPU trabaja todo el tiempo. Entonces, estos scheduler batch tienen como objetivo mantener la CPU lo más ocupada posible, ¿ya? Y esto significa que hay que minimizar lo que se llama un tipo de tiempo que se llama el turnaround time, que es básicamente el tiempo desde que el proceso llega hasta que termina. O también podríamos mencionarlo como tiempo que el proceso permanece en el sistema, ¿ya? Desde que entra a la cola ready hasta que termina totalmente, ¿ya? Esos son los procesos, ese es el turnaround time. Y la otra medida es el throughput. Y el throughput es básicamente una medida de rendimiento. Y el throughput se refiere a cantidad de trabajos que yo soy capaz de terminar, cantidad de trabajos, y eso voy a ponerle acá en, voy a poner acá un apéndice, que básicamente cantidad de trabajos terminados
por, en lugar más que decir de por hora, básicamente rayemos esto por hora, es más correcto decir por unidad de tiempo, ¿ya? Puede ser segundos, minutos, lo que sea. Pero mientras más procesos, la idea es sacar al sistema la mayor cantidad de procesos posible. Que los sistemas es que el proceso ejecuten hasta que salgan, ¿ya? Es un objetivo. Y ustedes podrían pensar, bueno, pero todos los sistemas tal vez tienen ese objetivo, ¿ya? Sí, porque quieren que los procesos ejecuten durante gran parte del tiempo. Pero hay otro tipo de schedulers. Están los schedulers interactivos. Y ahí que son los schedulers más comunes, la verdad. Porque los schedulers interactivos intentan minimizar el tiempo de respuesta. O sea, que el tiempo de respuesta es básicamente el tiempo que los procesos pasan esperando en la cola. Ese tiempo de respuesta es básicamente el proceso, desde que el proceso entra a la cola ready hasta que es atendido, ¿ya? Entonces, este tiempo desde que entra a ready hasta que es atendido. Esto es básicamente cuando yo hago clic en una tecla, yo quiero que aparezca la letra de inmediato en la pantalla. Si yo aprieto una tecla y la letra no aparece y no aparece hasta 2 segundos después, yo voy a pensar que el sistema funciona bastante mal. Si yo muevo el mouse, empiezo a mover el mouse y resulta que el puntero del mouse no se mueve, estoy pensando que el proceso está pegado. Está pasando mucho tiempo desde que llegó a la cola ready. Cuando yo muevo el mouse, le estoy dando una señal al proceso diciéndole, tienes que mover el mouse. Por lo tanto, el proceso va a ir a la cola ready, va a esperar que le toque, y cuando le toque en la CPU, va a decirle a la CPU, ya, ahora dibuja el mouse en esta otra posición. Y eso está pasando muy rápido. En cambio, si ustedes hacen esto mismo en un sistema que está así como colapsado, muy lento, lleno de procesos, van a mover el mouse y el mouse se va a mover como de saltitos, porque pasa mucho tiempo desde que el proceso llega a la cola ready, el proceso mueve el mouse, hasta que realmente es atendido. ¿Y por qué uno quiere mejorar tiempo de respuesta? Bueno, para que el usuario se sienta más contento, para que sienta que el sistema le responde. Y eso es porque los sistemas son básicamente interactivos. Interactivos es la parte más importante. Los sistemas interactivos están hechos para satisfacer a los usuarios. No tanto para que los procesos terminen más rápido, sino para que lleguen a la CPU más rápido. Este proceso que llegó a la CPU a mover el mouse, una vez que dejo el mouse, ya vuelve a estar bloqueado, ya no está en la cola ready. Entonces no ha terminado, porque todavía no va a terminar hasta que yo apague el manejador del mouse, por ejemplo, o cierre el browser, pero en ese caso, pero ese no es el objetivo de este sistema. En un sistema interactivo, los procesos permanecen mucho tiempo corriendo hasta que el usuario decide terminarlos. En cambio, los procesos batch están ejecutando, estos procesos batch ejecutan hasta que naturalmente termina su ejecución, consiguen terminar con todas sus instrucciones. El tercer tipo de scheduler es lo que se llama el scheduler de tiempo real. ¿Y qué significa de tiempo real? Que hay garantías bien precisas, que hay deadlines ante los cuales el proceso tiene que poder ejecutar, y si no logra ejecutar antes que se cumpla ese deadline, entonces se considera que el sistema falló, que ya no cumplió con las restricciones. Eso es básicamente que el tiempo de respuesta debería estar acotado, debería ser predecible, deberían garantizarme que ese tiempo de respuesta es menor a alguna cierta cantidad. Solamente ahí yo puedo diseñar un sistema que uno llama de tiempo real, ¿ya? Entonces, supongamos, por ejemplo, el caso sistema de tiempo real puede ser sistema que controla el freno de un auto. Si el sistema de repente dice ya, hay que frenar, y pone el proceso de frenado en la cola ready, y pasan 15 segundos hasta que el proceso de frenado se activa, puede que las consecuencias sean muy graves. Puede que yo haya atropellado, puede que el auto haya atropellado a una persona, o puede que el vehículo haya chocado. Entonces, esto significa que ciertos procesos, los que son de tiempo real, se les debe garantizar que cuando quieren ejecutar, tienen que tener una prioridad muy importante para hacerlo. Porque si no tienen esa prioridad, el sistema falla, y falla gravemente. Ya vamos a hablar un par de videos de procesos de tiempo real. Finalmente, una condición que sí deben cumplir todos los sistemas es que la ejecución sea justa, ¿ya? Y ese es un concepto también de scheduling
que es lo que se llama el concepto de fairness. El concepto de fairness es básicamente que todos los procesos deberían tener un tiempo razonable de ejecución. O sea, todos los que quieran ejecutar y puedan ejecutar deberían tener una oportunidad en un tiempo razonable para ejecutar, ¿ya? Tal vez para algunos se va a demorar un minuto, si eso es razonable para esos procesos, para otros va a ser un segundo, pero no voy a tener una situación en que están todos los procesos eternamente pegados hasta que les toque ejecutar, ¿ya? Entonces, en el siguiente video vamos a empezar a analizar algún de los tipos de procesos de schedulers, tanto batch como interactivos.